Hola, soy Finopsio. Hoy vamos a aprender sobre uno de los pilares de la riqueza, el apalancamiento. El apalancamiento es tan esencial para mantener y aumentar la riqueza que lo utilizan todas las personas adineradas. Si echas un vistazo a las clasificaciones mundiales de riqueza en tiempo real que se encuentran en Forbes, verás que todas las personas que están en la cima utilizan una estrategia apalancada llamada empresas que cotizan en bolsa. Si nos fijamos en el informe de riqueza coreano de 2024, publicado por KB Financial Group en Corea del Sur, podemos ver que la relación deuda-activos total para las personas con más de 10.000 millones de wones en activos es del 87%. A los ricos les gusta mucho la estrategia de endeudamiento apalancado. Incluso se puede ver que esta relación deuda-activos aumenta a medida que aumenta el tamaño del activo. A los ricos les encanta utilizar la estrategia de apalancamiento de la deuda para comprar activos. Al final del vídeo de hoy, podrás eliminar tu miedo al apalancamiento y comprender que es una herramienta esencial para entrar en la clase adinerada. Y espero que te esfuerces por entender todo lo que hay en el vídeo, porque aprenderás todo sobre el apalancamiento y harás que tus posibilidades de hacerte rico sean aún mejores que antes. ¿Qué es el apalancamiento y por qué se ha convertido en una estrategia imprescindible para los ricos? Primero, definamos el apalancamiento. Definimos el apalancamiento como una estructura de acumulación de riqueza que le permite aumentar significativamente el tamaño de sus rendimientos esperados mediante la adquisición de recursos adicionales para competir a un costo relativamente bajo. Veamos algunos ejemplos clásicos. El primero es la contratación de mercenarios en la guerra. El recurso necesario para librar una guerra, el poder militar, es muy difícil de aumentar rápidamente. Se necesita mucho tiempo y esfuerzo para formar un ejército. En este caso, el número de países enemigos que se beneficiarían de ser invadidos está limitado por su fuerza militar actual. En este punto, podemos considerar la opción de contratar mercenarios. Si la demanda de mercenarios es baja porque las guerras son poco frecuentes y la oferta de mercenarios es alta porque hay un gran número de mercenarios entrenados en todo el mundo, podemos contratar a un gran número de mercenarios a un coste relativamente bajo, lo cual es un recurso necesario para la guerra. Nuestras opciones se vuelven entonces muy amplias. El número de países enemigos que podemos invadir aumenta, y el tamaño de las ganancias militares que podemos esperar aumenta drásticamente. De esta manera, contratar mercenarios encaja en la definición misma de apalancamiento. El siguiente ejemplo es un negocio de franquicias. Dirigir un restaurante por tu cuenta requiere mucho tiempo y trabajo. Ni siquiera puedes soñar con dirigir 2 restaurantes. Pero digamos que diriges un restaurante por tu cuenta y te va muy bien gracias a tu receta única, entonces mucha gente quiere conocer tu secreto. Así que si creas un manual que les diga cómo llevar el restaurante, puedes conseguir que mucha gente lo gestione por ti y gane dinero. No me cuesta mucho conseguir que la gente trabaje para mí. Ahora, a cambio de mi manual, tengo un montón de restaurantes que los gestionan según el manual y me pagan una enorme cuota de franquicia. Ahora, no tengo que trabajar arduamente en los restaurantes yo mismo. La franquicia es un ejemplo clásico de apalancamiento porque he aumentado el tamaño de mis beneficios previstos al adquirir recursos adicionales a un bajo coste. Invertir con un préstamo también es un ejemplo de apalancamiento. Digamos que actualmente tengo $100. Si hago una inversión con un rendimiento anualizado del 20%, mi rendimiento anualizado de la inversión es de $20. Invertí $100 y gané $20, por lo que mi rendimiento sobre el capital es del 20% anual. Ahora pidamos un préstamo. Soy una persona muy solvente. El banco me concede un préstamo de $400 al 5% de interés. Ahora tengo un total de $500 que puedo invertir. De nuevo, invierto en un activo que genera un rendimiento del 20%. Ahora mi rendimiento de la inversión es de $100. Mientras tanto, el tipo de interés del préstamo es del 5%, por lo que he incurrido en $20 en costes de intereses. El rendimiento final de mi inversión después de los gastos por intereses es de $80. Ahora, ¿cuál es mi rendimiento sobre el capital? Es del 80% porque solo invertí $100 de mi propio capital y obtuve un rendimiento final de $80. Eso es la friolera de 4 veces el rendimiento del capital del 20% si hubiera invertido sin un préstamo. Este es un caso clásico de apalancamiento porque pedí un préstamo a un bajo coste de interés basado en mi alta solvencia, y obtuve un préstamo que era 4 veces mi capital, por lo que el tamaño de mi beneficio y mi rendimiento del capital se hicieron muy grandes. Todos los ricos lo están haciendo, y con el beneficio obvio de aumentar en gran medida el tamaño de sus rendimientos esperados, ¿por qué no hay más gente que considere estrategias apalancadas? Creo que hay 2 razones. Una es porque da miedo. A corto plazo, el apalancamiento es una estrategia que aumenta el tamaño de sus rendimientos esperados, pero también aumenta el tamaño de sus pérdidas esperadas. Por ejemplo, si contratas mercenarios y no ganas la guerra y pierdes, no es solo la pérdida de tu propio poder militar, es el coste de los mercenarios, por lo que la magnitud de tu pérdida es enorme. Incluso si utilizas el apalancamiento, no tienes la confianza para ganar, y la magnitud de tus pérdidas en caso de derrota es muy grande,
por lo que es comprensible que tengas miedo. La segunda razón por la que muchas personas rehúyen el apalancamiento es que no saben que lo necesitan. Mucha gente quiere ser rica. Al querer ser ricos, nos referimos a ascender en la escala de la riqueza desde donde estamos ahora, aumentando constantemente nuestra capacidad de conseguir lo que queremos cuando lo queremos. Para ascender en la escala de la riqueza y permanecer en ella, el apalancamiento es imprescindible. No es opcional, así que mi objetivo hoy es que se entusiasmen con el apalancamiento, ayudándoles a darse cuenta de que es un componente esencial de la riqueza y que hay formas de deshacerse de su miedo a él. Para lograr el objetivo de hoy, quiero que se den cuenta de 3 cosas, y la primera es que la tasa de rendimiento que necesitan para hacerse ricos es mucho más alta de lo que creen. La segunda es que necesitan altos rendimientos, pero el problema es que los altos rendimientos vienen necesariamente con un alto riesgo. La tercera es que hay una forma de ejecutar una estrategia apalancada de manera fiable a largo plazo con un 0% de posibilidades de fracaso. Una vez que aprendas estos 3 hechos, te darás cuenta de que el apalancamiento es imprescindible y tu miedo al apalancamiento desaparecerá, haciendo que las estrategias apalancadas sean imprescindibles. Vamos a aprenderlos uno por uno. El primer hecho que debemos saber sobre la necesidad del apalancamiento es que la tasa de rendimiento que necesitamos para hacernos ricos es mucho mayor de lo que pensamos. Recientemente hemos visto una inflación con una intensidad que no habíamos visto desde la década de 1980, por lo que mucha gente se está dando cuenta de que la inflación puede dificultar la vida incluso si se mantiene estable. Pero no creo que tengan una idea muy concreta de cuánto rendimiento de sus inversiones necesitan para vencer a la inflación y mantenerse ricos. Para tener una idea aproximada de los rendimientos de las inversiones necesarios para ascender en la escala de la riqueza, veamos un ejemplo. Calculemos la tasa de rendimiento necesaria para pasar de la clase media a la rica en Estados Unidos sin un solo activo que heredar. En primer lugar, según una encuesta del grupo financiero estadounidense Charles Schwab, los estadounidenses generalmente necesitan tener un patrimonio neto de $2 millones o más para sentirse ricos. Usando esto como guía, calculemos el rendimiento aproximado de la inversión necesaria para que un estadounidense de clase media posea una casa por valor de unos $2 millones. Supongamos que sus ingresos anuales son de $100.000, lo que está ligeramente por encima de la renta media de Estados Unidos. Su tasa de ahorro es del 20%, lo que es muy alto en comparación con la tasa de ahorro media de Estados Unidos. Se supone que sus ingresos y su consumo crecen un 3% al año. Supongamos que la vivienda actual de $2 millones que desea comprar se revaloriza a una media del 5% anual. Como referencia, los inmuebles residenciales de Estados Unidos se revalorizan a una media del 5 al 6% anual a largo plazo. Supongamos que invirtió todos sus ahorros en el ETF S&P 500, que ha obtenido constantemente una rentabilidad anualizada del 8%. Su propiedad objetivo se está revalorizando un 5% anual. Sus activos se revalorizan un 8% anual y está ahorrando más de $20.000 al año, por lo que cree que podrá comprar su propiedad objetivo algún día. Pero la realidad es diferente. Este es un gráfico que muestra el precio de su propiedad objetivo y su situación patrimonial cada año utilizando las hipótesis que mencioné anteriormente. El gráfico azul oscuro es el precio de la propiedad por año, y el gráfico azul claro es su patrimonio ahorrado por año. Con las hipótesis que mencioné anteriormente, no podrá comprar su casa objetivo hasta dentro de 50 años. A partir del año 42, la tasa de crecimiento de sus activos supera la tasa de crecimiento del precio de la propiedad inmobiliaria que desea adquirir. Pero en el año 50, sus activos aún están a unos $4,8 millones de poder comprar la propiedad que desea. Como hemos mostrado en vídeos anteriores, no es tarea fácil generar rendimientos de inversión comparables al rendimiento anualizado medio a largo plazo del S&P 500, que es del 8% anual. Incluso el grupo de élite de gestores de fondos de Wall Street tiene un rendimiento inferior al del S&P 500 en aproximadamente el 85% de las ocasiones, si se tienen en cuenta los últimos 10 años. Incluso si obtenemos un muy buen rendimiento anualizado del 8% de nuestras inversiones, lo más probable es que no alcancemos nuestro objetivo de entrar en la clase acomodada en nuestra vida. Las cosas que consumen los que ya son ricos, como las casas de lujo, son muy caras, e incluso el ritmo al que aumentan es mucho más rápido que la tasa general de inflación de los consumidores. Se necesita algo diferente para atrapar a un pájaro que ya vuela alto y se eleva rápidamente. Ahora calculemos a la inversa qué porcentaje de rendimiento de la inversión necesitaría para comprar la casa que desea en un plazo de 10 años en las mismas condiciones. Esa tasa de rendimiento es de un enorme 56%. Necesitaría obtener un rendimiento anualizado medio del 56% durante 10 años para comprar la propiedad que desea en 10 años en las condiciones que he mencionado. Ese rendimiento anual compuesto del 56% no es posible en realidad por medios ordinarios. El gráfico que le muestro es un gráfico que muestra cuántos puntos porcentuales Warren Buffett,
George Soros y otros maestros de la inversión han superado al índice S&P 500 en sus horizontes de inversión. El eje X es el horizonte de inversión, y el eje Y es el grado en que superaron al S&P 500 en su horizonte de inversión. Como puede ver, una vez que el horizonte de inversión supera los 20 años, la mayoría de los maestros se limitan a superar al S&P 500 en un rango de entre el 0% y el 20%. Dependiendo del periodo de tiempo, la rentabilidad anualizada media del S&P 500 a 20 años es de aproximadamente un 7 a 8%, lo que significa que ni siquiera los mejores maestros de inversión del mundo pueden superar al S&P 500 en más de un 30% anual. Así que para que te hagas una idea del rendimiento de la inversión para entrar en la clase acomodada, el 56% de rendimiento anualizado que hemos calculado es un rendimiento imposible. Debemos darnos cuenta de que si queremos pasar de la clase media a la acomodada, tenemos que hacer algo especial. En este punto, algunos de ustedes pueden estar pensando, ¿no es posible que el sector inmobiliario esté entrando en un declive a largo plazo? ¿O por qué no utilizar otros bienes y servicios como punto de referencia para entrar en la clase acomodada, en lugar de los bienes inmuebles? Pero pase lo que pase, no cambia el hecho de que su billete a la riqueza es como un pájaro que vuela alto y rápido. Para entender esto, necesitamos entender la inflación. ¿Cómo se determinan los precios? Los precios se calculan dividiendo la demanda, calculada como la oferta monetaria multiplicada por la velocidad de circulación de la moneda, entre la producción. La oferta monetaria es la cantidad total de moneda fiduciaria en circulación en el mercado. La velocidad de circulación de la moneda es cuántas veces se utiliza una unidad de moneda para comprar bienes o servicios durante un periodo de tiempo determinado. Esta no es una variable muy importante a largo plazo, ya que suele oscilar entre 1 y 2, sin ningún movimiento significativo a largo plazo. La oferta monetaria multiplicada por la velocidad de circulación de la moneda es igual a la demanda, que es la cantidad total de dinero utilizada para comprar bienes o servicios durante un periodo de tiempo específico. La cantidad total de bienes o servicios producidos y puestos en el mercado durante un periodo determinado se denomina producción. Los precios, calculados de esta manera, aumentan para siempre a largo plazo. ¿Por qué ocurre esto? Hay muchas razones, pero esta es la más fundamental. La oferta monetaria puede crecer libremente por consenso social, mientras que la producción está limitada por las restricciones de la realidad. En términos simples, la oferta monetaria puede pasar de $100 hoy a $1000 mañana, siempre que haya consenso social. Además, todos los participantes en la economía tienen una fuerte tendencia a favor del aumento de la oferta monetaria. ¿Le gustan los gobiernos y los bancos centrales que facilitan los préstamos? ¿Le gustan los gobiernos y los bancos centrales que dificultan los préstamos libres? Debido a que los políticos, las personas y las empresas tienen una tendencia a favor de los gobiernos y los bancos centrales que facilitan los préstamos, la oferta monetaria tiende a seguir creciendo a menos que suceda algo especial. Por otro lado, existen limitaciones realistas al crecimiento infinito de la producción. Todos los bienes y servicios se producen y venden con una combinación de mano de obra, capital y tecnología. Por mucho que la gente quiera, si hoy hay escasez de mano de obra, capital y tecnología, la producción no puede aumentar simplemente mañana. No se puede construir una casa mañana si hoy hay escasez de casas, y no se puede tener un hospital cerca de uno mañana si hoy hay escasez de hospitales a su alrededor. Dado que la cantidad de dinero crece indefinidamente por acuerdo entre las personas, y la producción aumenta lentamente por limitaciones realistas, los precios solo pueden subir a largo plazo. Hay dos puntos importantes aquí. Uno es que cuanto más escasos sean los bienes o servicios cuya producción es difícil o imposible de aumentar, más rápido subirán los precios, y estos son generalmente los que los ricos ya consumen o quieren consumir cuando se hacen ricos. El segundo es que si aquellos con poder adquisitivo compran un bien o servicio en particular antes que otros y, por lo tanto, reducen la cantidad de este en el mercado, aquellos que se quedan atrás se ven obligados a pagar más por lo mismo. Debido a estos dos puntos, el billete hacia la riqueza ya está volando alto, y está volando más alto muy rápidamente. Sea lo que quiera consumir como persona adinerada, ya sea un reloj de lujo, un bolso, un coche, joyas, bienes inmuebles, criptomonedas, un título de una universidad prestigiosa, sea lo que sea, esas cosas son difíciles de producir y los ricos son los primeros en comprarlas. Ya tienen un precio elevado y están subiendo aún más. Si quieres ser rico, lo que importa no es la tasa general de inflación de los consumidores, sino la tasa de inflación de estas cosas escasas y valiosas. Así que, independientemente de cuál sea tu medida de la riqueza, o incluso si los precios inmobiliarios están bajando, es difícil escapar de la estructura que he descrito. Si empiezas en el nivel de la clase media y quieres entrar en la clase rica, necesitas tener una tasa de rendimiento tremenda. Necesitamos superar competitivamente a los demás para entrar en la clase acomodada. Así que eso es lo primero de lo que quiero hablar. El segundo hecho es que los altos rendimientos conllevan necesariamente un alto riesgo.
Tenemos que perseguir altos rendimientos para hacernos ricos, pero tenemos que reconocer que los altos rendimientos conllevan necesariamente un alto riesgo. Solo resolviendo este problema podremos encontrar la manera de entrar en la clase acomodada. ¿Por qué los altos rendimientos conllevan necesariamente un alto riesgo? Para entender la relación entre riesgo y rentabilidad, es necesario comprender el concepto de mercado perfectamente competitivo. Un mercado perfectamente competitivo es aquel que cumple las 6 condiciones siguientes. La primera condición de un mercado perfectamente competitivo es un gran número de participantes en el mercado. En un mercado perfectamente competitivo, hay suficientes vendedores y compradores como para que ningún vendedor o comprador individual pueda tener una influencia absoluta en el precio de mercado. Además, este gran número de participantes evita que se produzca una situación en la que una transacción no pueda tener lugar debido a la falta de compradores o vendedores. La segunda condición es la homogeneidad de los bienes y servicios. En un mercado perfectamente competitivo, los bienes comercializados son todos de la misma calidad. Por lo tanto, los compradores eligen qué producto comprar basándose únicamente en el precio. La tercera condición es la igualdad de información. Todos los participantes en el mercado tienen la misma información. Dado que no existe brecha de información entre los participantes, es difícil que una de las partes obtenga ventaja en una transacción. La cuarta condición es la libre entrada y salida. Todos los participantes del mercado son libres de entrar y salir del mercado sin barreras económicas, legales o técnicas. La quinta condición es que todos los participantes del mercado son tomadores de precios. Nadie tiene la voluntad o la capacidad de ajustar los precios. Todos los participantes aceptan los precios formados en el mercado tal como están. La sexta condición es que no haya costes de transacción. Nadie se ve impedido de participar en el mercado porque se tarde mucho tiempo en negociar un acuerdo, mucho tiempo en encontrar información o porque las comisiones de transacción sean elevadas. Un mercado con estas 6 condiciones se denomina mercado perfectamente competitivo. ¿Cómo es este mercado? Echemos un vistazo a un mercado perfectamente competitivo de hamburguesas. Actualmente, el precio de una hamburguesa es de $10. Todo el mundo está de acuerdo en que esta hamburguesa tiene un valor justo de $10 porque este precio se formó por consenso de muchas personas que tienen la misma información sobre esta hamburguesa. ¿Qué pensarían de mí los participantes del mercado si de repente afirmara que esta hamburguesa vale en realidad $8 y que me gustaría comprarla por $8? Nadie me vendería la hamburguesa por $8 porque no hay razón para hacerlo. Nadie se dejaría engañar por la mentira de que la hamburguesa vale en realidad menos que el precio de mercado porque todos los participantes del mercado tienen la misma información. Y hay muchos compradores en el mercado que comprarían la hamburguesa por $10, así que no hay razón para venderme la hamburguesa por $8. En otras palabras, los precios en un mercado perfectamente competitivo reflejan con precisión el valor, y no hay forma de que puedas comprar algo por menos de su valor. Ahora consideremos el caso en el que el mercado de valores es un mercado perfectamente competitivo. Una acción se cotiza actualmente a $10 en el mercado. Debido a que este mercado de valores es un mercado perfectamente competitivo, significa que el valor razonable de esta acción, negociado por todos los participantes del mercado con la misma información, es de $10. Por mucho que afirme que esta acción en realidad tiene un riesgo significativo y que su valor razonable es de $8, no hay una sola persona que me la venda por $8. Nadie se deja engañar por mi mentira porque el precio de mercado, que es el resultado de que todos negocien con la misma información, es muy inteligente. La inteligencia colectiva expresada por el precio de mercado es muy inteligente. Así que si el mercado de valores es un mercado perfectamente competitivo, entonces el precio de mercado de las acciones que vemos es siempre el precio justo. No hay oportunidad de comprar acciones infravaloradas. La única manera de superar al mercado en general a largo plazo es comprar constantemente acciones infravaloradas, pero como hay que comprar siempre acciones con un valor justo, nadie superará nunca el rendimiento del mercado en general a largo plazo. Ahora hagamos una pregunta importante: ¿se parece el mercado de valores en el mundo real a un mercado perfectamente competitivo? ¿O se parece más a un monopolio perfecto? Un mercado perfectamente monopolístico es lo contrario de un mercado perfectamente competitivo. Es un mercado en el que hay un actor con un poder absoluto, que fija el precio de mercado y también monopoliza los beneficios de todo el mercado de forma discriminatoria. ¿A qué se parece el mercado de valores? En el mundo real, los mercados bursátiles no son 100% perfectamente competitivos, pero están muy cerca de serlo, y hay muchas pruebas que lo demuestran. Revisemos lo que queremos decir cuando afirmamos que el mercado de valores es un mercado perfectamente competitivo. Como he mencionado hace un momento, un mercado perfectamente competitivo es aquel en el que se comercializan bienes y servicios homogéneos. Por ejemplo, si el mercado de la comercialización de hamburguesas es un mercado perfectamente competitivo, significa que todas las hamburguesas que se comercializan son del mismo sabor y cantidad. This is because hamburgers are a product whose demand is driven by flavor and quantity. Por otro lado, ¿qué significa que las acciones sean homogéneas?
Las acciones son productos de inversión que se negocian porque ofrecen rentabilidad a cambio de asumir riesgos. Por lo tanto, la implicación de que las acciones sean homogéneas es que todas las acciones tienen la misma relación riesgo-rentabilidad. Si representamos esto gráficamente, se vería así en un mercado perfectamente competitivo. Todas las acciones tienen diferentes riesgos y diferentes rendimientos. Pero todas tienen la misma relación riesgo-rendimiento, lo que significa que si eliges una acción con un rendimiento más bajo, tienes menos riesgo de perder dinero, y si eliges una acción con un rendimiento más alto, tienes más riesgo de perder dinero. Si has llegado hasta aquí, probablemente puedas imaginarte cómo sería el mercado de valores si fuera un mercado perfectamente competitivo. A corto plazo, las personas que eligen acciones con riesgos similares a C pueden tener rendimientos muy altos. Por ejemplo, si tienen un 70% de probabilidades de perder dinero, pero tienen la suerte de evitar esta probabilidad, obtendrían un rendimiento mucho mayor en un momento dado en comparación con las personas que eligieron A o B. Sin embargo, cuanto más largo sea el horizonte de inversión, más probable es que el rendimiento de la inversión sea el mismo tanto si se elige A, B o C. Esto se debe a que aquellos que eligen C ganarán más dinero que los demás cuando lo hagan, pero también perderán dinero con más frecuencia que aquellos que eligen A o B. Al final, una característica importante de un mercado de valores perfectamente competitivo es que el acto de elegir una acción no tiene mucho sentido. Para hacerlo un poco más fácil, piense en lanzar una moneda al aire. Imagine que está jugando a un juego en el que gana si saca muchas caras. Las primeras una o dos veces, hay un claro ganador y un claro perdedor. Pero, ¿y si lanzas una moneda 1000 veces? ¿Y si la lanzas 10.000 veces? Cuantas más veces la lances, más se acercarán todos los participantes a un número similar de caras. La esencia de la probabilidad del 50% de que salgan caras es algo que se revela con el tiempo. En otras palabras, si el mercado de valores es similar a un mercado perfectamente competitivo, habrá claros ganadores y perdedores cuando el horizonte de inversión sea corto, pero con el tiempo todos tendrán rendimientos similares. Ahora veamos el mercado de valores en el mundo real. Esta cifra muestra el porcentaje de fondos de gran capitalización en Estados Unidos, que han superado al índice S&P 500 en diferentes horizontes temporales. Over a Short Investment Horizon of 1 Year, 43% of funds beat the S&P 500 Index. Si aumentamos este horizonte temporal a 5 años, el porcentaje de fondos que han superado al S&P 500 cae al 23%. Si volvemos a aumentar este periodo de tiempo, esta vez a 10 años, cae al 15%. A medida que aumentamos el horizonte temporal, el porcentaje de fondos que superan la rentabilidad general del mercado disminuye. Esto es característico de un mercado típico perfectamente competitivo. No es de extrañar que el mercado de valores presente las características de un mercado perfectamente competitivo. A medida que los mercados de valores modernos se han conectado a Internet y están cada vez más abiertos a otros países, hay muchos participantes en el mercado. La brecha de información entre los participantes en el mercado también se está reduciendo con el desarrollo de los medios de comunicación. Sobre todo porque, a diferencia del pasado, la ley prohíbe estrictamente operar utilizando información privilegiada de la empresa, por lo que la brecha de información entre los participantes del mercado no puede eliminarse por completo, pero se está reduciendo. La libre entrada y salida es también una característica que se está fortaleciendo cada vez más. A medida que avanza el capitalismo, se acumula mucho capital excedente, y gran parte de este capital excedente se invierte en activos de riesgo. Esta tendencia no hará más que fortalecerse, por lo que si tienes una idea, cada vez será más fácil iniciar un negocio y cotizarlo en bolsa que en el pasado. Del mismo modo, salir del mercado de valores también es cada vez más fácil a medida que avanza la historia del capitalismo, porque muchas empresas están desarrollando sus capacidades de fusiones y adquisiciones. Debido a las características mencionadas, el margen de maniobra de cualquier individuo o grupo para manipular los precios se ha reducido considerablemente. Muchos participantes en el mercado de valores realizan transacciones con una actitud de aceptación del precio de mercado. Los costes de transacción también están disminuyendo debido al desarrollo de los medios de comunicación y a la competencia entre las empresas de corretaje para reducir las comisiones de transacción. Vivimos en un mundo en el que muchas personas pueden obtener fácilmente información sobre acciones y negociar con ellas en todo el mundo a bajos costes de transacción. Las condiciones descritas anteriormente garantizan cada vez más que los precios de las acciones tengan un precio justo dados los riesgos y los rendimientos esperados. Hasta cierto punto, se cumplen estas 6 condiciones, por lo que los mercados bursátiles del mundo real, aunque no son perfectos, presentan las características de un mercado perfectamente competitivo. Por supuesto, como he dicho, hay algunas pruebas de que el mercado no es 100% perfectamente competitivo. En primer lugar, hay sin duda algunos inversores que han superado al mercado en general a largo plazo. El hecho de que haya un pequeño número de técnicos que pueden lanzar una moneda al aire decenas de miles de veces y seguir sacando más caras que cruces sugiere que este no es un mercado 100% perfectamente competitivo.
Pero solo hay que mirar los datos de algunos de los mayores inversores del mundo para ver que el mercado de valores se acerca a un mercado perfectamente competitivo. Hay algunos casos atípicos, como George Soros y Warren Buffett, pero en general, cuanto más largo es el horizonte de inversión, menos superan al mercado y más similares se vuelven sus rendimientos. Lo que esto significa es que ni siquiera los mejores inversores del mundo pueden superar al mercado en su conjunto en una cantidad enorme durante un largo periodo de tiempo. Así que lo que estamos diciendo es que el mercado de valores no es 100% perfectamente competitivo, pero se acerca a la competitividad perfecta. Ahora deberías poder entender este gráfico. Las inversiones con rendimientos esperados muy altos tienen necesariamente un alto riesgo. Si queremos hacernos ricos, necesitamos rendimientos muy altos, y en la búsqueda de eso, hay necesariamente un alto riesgo. Necesitamos resolver este problema para entrar en la clase adinerada. Lo tercero que quiero que sepan es que hay una manera de reducir el riesgo mientras se persiguen altos rendimientos, y es algo bueno. Mucha gente lo usa para entrar en la clase adinerada antes que otros y mantenerse ricos. ¿Cómo lo hacen? Hay dos cosas que puedes aprender para reducir el riesgo mientras buscas altos rendimientos. La primera es cómo ganar en un mundo complejo. La segunda es cómo operar el apalancamiento de manera confiable. Echemos un vistazo a cada una. Al principio del vídeo, aprendimos cómo se puede usar el apalancamiento para convertir un rendimiento anualizado del 20% en un rendimiento anualizado del 80%. Así que quedan dos desafíos. El primero es que necesitamos reducir la probabilidad de fracaso a cerca del 0%, porque cuando se utiliza el apalancamiento, las pérdidas son demasiado grandes si se fracasa. El segundo es que cuando se utiliza el apalancamiento, como un préstamo, normalmente hay un capital y unos intereses que hay que devolver cada mes, y hay una fecha de vencimiento en la que hay que salir de la estrategia apalancada. Cuando utilizas el apalancamiento, estás añadiendo un conjunto de reglas al juego, y tienes que aprender a ganar dentro de esas reglas añadidas. Afortunadamente, hay una manera de resolver estos dos problemas. El primer conocimiento que necesitas para entender cómo hacer esto es cómo ganar en sistemas complejos. Ya hemos aprendido los principios básicos necesarios para ganar en sistemas complejos en el último vídeo. Si no lo sabe, debería aprender a ganar en un mundo complejo a través del enlace de la parte superior derecha. Como hemos aprendido, los sistemas simples tienen una estructura simple de causa y efecto, por lo que es fácil determinar la causa de un efecto observando solo unos pocos fenómenos. Los sistemas complejos, sin embargo, tienen una estructura muy compleja de causa y efecto. Al observar un solo fenómeno, la mente humana nunca puede comprender la estructura completa de causa y efecto. Por lo tanto, es necesario formular algunas hipótesis sólidas y luego observar un gran número de fenómenos que se ajusten a esas hipótesis durante un largo periodo de tiempo para identificar los factores clave que influyen en el resultado. A continuación, aplicar los factores clave que has encontrado y ceñirte a ellos durante mucho tiempo, pase lo que pase, es la estructura básica de cómo ganar en sistemas complejos. Por supuesto, en un mundo complejo, hay demasiados factores que afectan a un resultado concreto y demasiadas relaciones entre ellos, por lo que, aunque encuentres los factores clave, no siempre tendrás éxito. Pero incluso cuando no tengas éxito, debes mantenerte firme en tu estrategia y, a largo plazo, el verdadero valor de tu estrategia comenzará a mostrarse en tus resultados. Por supuesto, la capacidad de encontrar los elementos clave es importante. Pero lo que es aún más importante es ceñirse a una estrategia concreta durante mucho tiempo sin cambiarla. Veamos una estrategia que invierte en el ETF S&P 500. Lo que significa esta estrategia es que vas a invertir en 500 acciones de gran capitalización que son representativas de sus sectores, seleccionadas por la empresa de investigación de mercados global S&P. Es una estrategia bastante buena que le dará un rendimiento medio del mercado en general, pero no es una gran estrategia. Esto se debe a que hay muchos otros factores que tienen un impacto mucho más positivo en el rendimiento esperado del precio de las acciones que el factor acciones de gran capitalización representativas por sector. Pero incluso una estrategia decente de comprar ETF del S&P 500 puede reducir el riesgo drásticamente si se mantiene el rumbo. El gráfico muestra la rentabilidad total del S&P 500 suponiendo que reinviertes todos los dividendos que recibes. Naturalmente, dependiendo de cuándo inviertas, habrá años en los que pierdas dinero y otros en los que ganes dinero de forma constante. A partir de estos datos, podemos calcular la probabilidad de perder dinero si eliges el momento de la inversión al azar, por periodo de inversión. Este es el resultado si un inversor comenzara a invertir en un momento aleatorio e invirtiera durante 3 meses. Hay un 33% de probabilidades de que el rendimiento de su inversión sea del 0% o menos. La probabilidad de que esta inversión fracase disminuye a medida que aumenta el horizonte de inversión. Entonces, si aumenta el horizonte de inversión a 15 años, la probabilidad de fracaso de la inversión se reduce al 0%.
En otras palabras, incluso un inversor muy desafortunado que empezara a invertir justo antes de la crisis financiera tendría un 0% de probabilidades de que su inversión fracasara si simplemente aumentara su horizonte de inversión a 15 años. Y eso con una estrategia tan simple como diversificar entre acciones representativas de gran capitalización en cada sector. Si aprendes una buena estrategia que tenga en cuenta la valoración, el impulso de los precios, la rentabilidad para los accionistas y más, puedes reducir tu horizonte de inversión de 15 años a 5 años para lograr un 0% de probabilidad de fracaso. Aprenderás sobre estas estrategias en los próximos días, así que podemos crear una probabilidad de fracaso del 0% simplemente eligiendo una buena estrategia y manteniéndola durante un largo periodo de tiempo. Hemos resuelto el problema de reducir la probabilidad de fracaso, solo tenemos que encontrar la estrategia adecuada y ceñirnos a ella durante un largo periodo de tiempo. Cuanto mejor sea la estrategia que encontremos, menos tiempo tendremos que esperar. El reto que queda es cómo superar las limitaciones de capital, intereses y vencimiento que conlleva el apalancamiento. Esto es más difícil de lo que se podría pensar sin aprender. Por ejemplo, ¿qué ocurre si se pide un préstamo con vencimiento a 1 año? Necesita mantener su estrategia de inversión durante al menos 5 años, pero después de 1 año, es imposible mantener su estrategia de inversión porque tendrá que pagar el préstamo. En este caso, la probabilidad de fracaso de la estrategia apalancada es muy alta. ¿O qué sucede si pide prestado demasiado y el capital y los intereses que tiene que pagar cada mes son demasiado grandes en comparación con sus ingresos mensuales? En este caso, también terminará saliendo de la inversión rápidamente, incapaz de superar la presión de pagar el capital y los intereses. ¿O qué sucede si invierte todo su capital y préstamos sin dejar suficiente dinero de sobra? En el transcurso de un horizonte de inversión de 5 años o más, pueden suceder muchas cosas que pueden hacer que de repente necesite gastar mucho dinero. Un miembro de la familia podría enfermarse, es posible que necesite comprar un coche con urgencia, casarse, mudarse o comprar una casa. 5 años o más es mucho tiempo para que suceda cualquier cosa, por lo que también es importante asegurarse de tener suficiente dinero en efectivo disponible. Es mucho más difícil de lo que se piensa gestionar el apalancamiento de forma fiable durante un largo periodo de tiempo, por lo que recomendaría aprender todas las advertencias y ejecutar una estrategia apalancada. Una vez que haya aprendido a ganar en un mundo complejo y a gestionar el apalancamiento de forma fiable, podrá superar los inconvenientes del apalancamiento. He utilizado la inversión en acciones como ejemplo, pero los principios son los mismos en cualquier campo. Las personas que entienden estas dos cosas rápidamente se hacen ricas, aumentando el precio de los bienes escasos y disminuyendo el poder adquisitivo de los demás. Este es el caso de todas las personas ricas que hemos visto que han creado empresas públicas. Encontraron la estrategia adecuada, se mantuvieron fieles a ella a largo plazo y la aprovecharon de forma fiable durante mucho tiempo con un método superior de obtención de capital que no tiene capital ni vencimiento las acciones que cotizan en bolsa. De manera similar, los ricos de Corea del Sur se hicieron ricos porque se apegaron a una estrategia de poseer bienes raíces en un país en crecimiento que tenía escasez de estos, y la aprovecharon durante mucho tiempo con un producto de préstamo de larga maduración llamado hipoteca inmobiliaria. Así que si has llegado hasta aquí, creo que hemos logrado el propósito de este vídeo que mencioné al principio del vídeo. Confío en que comprenda que el apalancamiento es una necesidad, y que la única razón por la que le da miedo el apalancamiento es porque no tiene los conocimientos necesarios. Hasta ahora, hemos aprendido sobre los componentes de la riqueza: liquidez, crédito, y hemos completado nuestro estudio con el tercer componente, el apalancamiento. La próxima vez, trataremos el tema final de la serie Componentes de la riqueza, el flujo de caja. Y quiero que recuerden que estamos aprendiendo más sobre los componentes de la riqueza para perfeccionar nuestros objetivos y comprender cuáles son los vehículos adecuados para lograr esos objetivos perfeccionados. Si les ha gustado el vídeo de hoy, suscríbanse al canal Finopsio. Y también me gustaría invitarles a visitar nuestro sitio web a través del primer comentario, o a través de la información del canal. Allí pueden encontrar más contenido educativo. Gracias.